Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hemos entonces explorado no nos metas en tentación. Y ya sabemos que se está refiriendo a que en nuestras propias fuerzas no podríamos resistir la tentación. Por eso le pedimos al Señor las de Él, a nuestro Padre Celestial, al Espíritu Santo, para que, al igual que ellos, nosotros entonces podamos resistir la tentación. Y también vimos que es posible que un cristiano peque, pues eso para nosotros ya no es un tabú. Tanto que el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 1 y 2, dice: Hijitos míos, o sea que se está refiriendo a creyentes, estas cosas os escribo para que no pequéis. Eso es lo correcto. Pero a renglón seguido dice: y si alguno hubiere pecado, o sea que los creyentes podemos caer en pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es bueno equipar nuestra mente con el ejercicio juicioso de la renovación de ella por la lectura de las Sagradas Escrituras. Y es que recordemos que Dios no va a dejar que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Otra cosa es que caigamos en la tentación y consumemos entonces el pecado. Pero no podemos esgrimir el argumento de es que fue más fuerte que yo la tentación. Permítame ilustrárselo con una lectura. En 1 Corintios capítulo 10, leamos lo que dice acerca del versículo 1. El apóstol Pablo está dirigiéndose a los creyentes y les dice: hermanos, quiero que recuerden que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el Mar Rojo. Fue como si todos hubieran sido bautizados en la nube y en el mar para ser seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. Bebieron de la roca espiritual que iba con ellos. Interesante eso, ¿cierto? Pero no podemos quedarnos ahí. Y la roca era Cristo. Pero Dios no estaba contento con muchos de ellos. Miremos por qué. Por eso sus cuerpos quedaron tendidos por el desierto. Es duro lo que acabamos de leer, pero tiene una labor didáctica de enseñanza. Eso que les pasó a los israelitas allí en el desierto. Dice: todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, para que no deseemos lo malo. ¿Ves ahí la tentación? Como ellos, los viste cayendo en ella. Ve algunos ejemplos de tentaciones que los israelitas consumaron y entonces pecaron, pero para acabar de ajustar, no se arrepintieron de ello. Mire usted. No adoremos ídolos como hicieron algunos de ellos. ¿Recuerdas
el asunto aquel del becerro de oro. Pues bien, ellos lo adoraron. Ese es un pecado. Se llama idolatría. Tenemos personas que habían salido de Egipto. Tenemos personas que habían sido guiadas por la nube. Tenemos personas que habían recibido el mismo alimento espiritual, o sea, el maná. Tenemos personas que habían bebido de la roca que Moisés había golpeado para que bebieran de ella, y la Escritura me está diciendo que la roca era Cristo. Pero tenemos personas que fueron tentadas por la idolatría y cayeron en la idolatría. Entonces, esa puede ser una de las conductas pecaminosas. Así, y mire la consecuencia, así está escrito: todos se reunieron para comer y beber, y luego empezaron a parrandear. Estoy leyendo la PDT, la palabra de Dios para todos. Otro pecado que aquellos cometieron: no cometamos inmoralidades sexuales como hicieron muchos de ellos. Y acerca de la inmoralidad sexual, pues el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6 ha sido bastante claro. En un solo día, agrega el apóstol, murieron 23,000 de ellos por culpa de esa inmoralidad. ¿Ves? Y el pecado, una vez consumado, lleva a la muerte, en este caso física. Y habla de tentar a Dios, que es un pecado. No pongamos a prueba a Cristo como lo hicieron algunos de ellos. Que bueno, podernos quedar acá, pero no es el momento, ni el espacio. Pero es interesante que ellos tentaron a Cristo. ¿Cómo es que puedo ver a Cristo en el pasaje con los israelitas en el Antiguo Testamento? Qué linda la Sagrada Escritura, ¿cierto? No pongamos a prueba a Cristo como lo hicieron algunos de ellos, quienes murieron víctimas de las serpientes. ¿Recuerdas? Cuando entonces Moisés colocó en un asta la cabeza de una serpiente, y allí los que miraban a la serpiente, pues entonces quedaban sanos. Mira, la queja también es un pecado. No nos quejemos como se quejaron algunos, y por eso el ángel de la muerte los mató. Y Pablo insiste, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, y fue escrito como advertencia para nosotros que vivimos los últimos tiempos. Así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. ¿Ves? Pablo nos advierte entonces que, juntamente con los creyentes de Corinto, la tentación de la idolatría, la tentación de la impureza sexual, la tentación de la murmuración, la tentación de la queja, van a estar ahí. Pero el Señor nos aconseja orar y no nos metas en tentación. A propósito, recuerda que estamos viendo Lucas capítulo 11 y ahora estamos en el versículo 4, en donde dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. Y esto es a lo que me refería, dice Pablo. Ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás. O sea, todos los seres humanos, todos los creyentes están sujetos a tentación. Pero mira la salida acá, dice, pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Por eso te decía que no podemos esgrimir el argumento de que esa tentación fue más fuerte que yo. No. Cuando uno cae en pecado es porque decidió cometerlo, no porque el peso era difícil de soportar. Además, Dios no solamente nos garantiza esa posibilidad de poderla soportar si colocamos los ojos en Él, sino que dice, así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar, porque Dios les dará una salida. No solo la tentación es más fuerte, no va a ser más fuerte que nosotros, sino que además
Ahí la tenemos y dice Dios que juntamente con esa tentación va a dar la salida. Ahora, pensemos en aquellos que caímos en pecado. ¿Qué entonces se debe hacer cuando un creyente cae en pecado? El apóstol entonces nos ha explicado que ninguna tentación va a ser más fuerte que nosotros y que además juntamente con la tentación nos da la salida. Pero entonces, ¿qué ocurre si pecamos? Que no es el ideal, como ya vimos. El apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 1, ya nos dijo: hijitos, os he escrito estas cosas para que no pequéis. Pero recuerda que dijo: pero si pecáis, abogado tenemos. Entonces, permítame ahondar un poquito en esto. ¿Qué hacer cuando, vencidos por la tentación, la consumamos? Pues arrepentirnos. Dice el salmista en el Salmo 32, versículo 1. Mire qué interesante esto. Está hablando un creyente. Dice así: qué afortunados son aquellos rebeldes a quienes Dios les perdona sus pecados. No solamente se está refiriendo al perdón inicial cuando tú y yo llegamos a Cristo, permítame hablarlo así, sino que además se refiere a los pecados que se cometen después de ser creyente. Qué afortunados son los que el Señor considera inocentes, porque no mintieron en cuanto a sus pecados. Es decir, no los ocultaron. Es decir, no le echaron tierrita encima. Es decir, Señor, caí. Todos los días, dice el salmista, que seguía orando sin confesar mis pecados, porque aquí tenemos algo bien interesante. La gran mayoría de creyentes, cuando pecamos, parece que hiciésemos esto que el salmista hace. Oran, oramos, seguimos haciendo nuestras asistencias a los servicios, seguimos leyendo juiciosamente la palabra de Dios, pero nada de confesión, nanay, nanay, como si nada hubiera pasado, pero es que pasó. Entonces el salmista nos representa cuando dice: todos los días que seguía orando sin confesar mis pecados, me debilitaba cada vez más. Hablemos de el salmista: debilidad espiritual, debilidad en el alma, debilidad en el cuerpo. Johnny, ¿usted dónde saca esto? Déjeme leerle más el salmo. Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. Es que Dios no nos va a dejar tranquilos con los pecados sin confesar. Llegué a ser como tierra que se seca en verano. ¿La has visto? Resquebrajada. Entonces, mire qué interesante esto. Decidí confesarte todos mis pecados. El arrepentimiento es una decisión. Así como decidimos pecar, tenemos que decidir arrepentirnos. No escondí ninguna de mis culpas. Eso sí, olvídate. Ya vimos en Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13, que todas las cosas están desnudas delante de Él, todo lo creado, y que su palabra nos penetra. Agrega: decidí confesarte mis errores. ¿Y saben qué pasó? Dice el salmista: Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. ¡Qué alivio! Por eso, todo tu pueblo fiel debe orar a ti. Mira, el salmista también nos está enseñando a orar como está enseñando el Señor Jesús ahora, como lo hacía Juan el Bautista con sus discípulos también. Y así, aunque estén en mil dificultades, nada malo les sucederá. Tú eres mi refugio, me rodeas y proteges. Es que cuando se peca, uno no debe huir de Dios, debe correr hacia Dios. Por todos lados te escucho gritándome alegremente que tenga en cuenta que tú me has salvado. Es que la alegría de la salvación no solamente implica
ese acercamiento inicial a través del arrepentimiento cuando no habíamos nacido de nuevo, sino que la salvación nos sigue gritando: estoy vigente para ti y no me vas a perder, porque el Padre ha hecho provisión para que no la pierdas, aún hayas pecado después de conocer de Dios. No faltará el que diga, como los romanos: entonces pequemos para que la gracia de Dios sobreabunde. Ya escuchamos la voz de Pablo en muchas veces que nos dice: en ninguna manera, es que ese no es el ideal. Te enseñaré y te mostraré el camino. Eso es lo que el Señor Jesús está haciendo a lo que el discípulo le pidió: enséñanos a orar. También dice Dios: te estaré observando y seré tu guía. Y este es un versículo que cuando lo sacamos de contexto sirve hasta para consejos equinos. Pero resulta que el contexto me habla de confesar pecados. Y el que no los confiesa delante de Dios, el Espíritu Santo lo asemeja a un caballo o a un mulo, porque le dice: no sean como el caballo, como el mulo sin entendimiento, a los que hay que sujetar con rienda y freno, porque si no, no se acercan a ti. Y hace una parte el salmista y concluye este salmo diciendo: los perversos reciben muchos sufrimientos. Los sufrimientos van ligados al pecado. No todos los sufrimientos son por una vida pecaminosa. Eso pues para ti, para mí es claro por lectura juiciosa del Nuevo Testamento. Pero muchos de ellos sí. En cambio, continúa el salmista, quien confía en el Señor está protegido por el fiel amor de Dios. ¿Recuerdan ese pasaje en el que estamos en Romanos capítulo 8, que dice que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Y el Salmo termina diciendo: por eso, alégrense y sean felices en el Señor. Alégrense todos ustedes, gente honesta. Más a fondo, ya que David nos dejó el testimonio de cuando él cayó en pecado, después de conocer a Dios, porque es que David no era un ignorante de Dios cuando pecó. Sí, el dulce cantor de Israel, el compositor de una gran mayoría de salmos, el hombre conforme al corazón de Dios, pecó. Hablemos, por ejemplo, del Salmo 51, en donde se nos especifica en el encabezamiento que fue cuando se llegó a la mujer de Urías, pero también recordemos que mató a Urías. Recordemos que también mintió. Recordemos que también incitó a otros para que asesinaran a Urías. Una vez David ha sido reconvenido por el profeta Natán, él habla con Dios. Sí, estamos hablando del mismo salmista que escribió el Salmo 32. Es el mismo del 51. Miren lo que es ir a Dios para pedir perdón por los pecados que cometemos después de conocer de Dios. Dice el salmista: ten compasión de mí, pues que es que no hay de otra. Dios mío. Y David invoca un as bajo la manga: conforme a tu fiel amor, conforme a tu gran misericordia. Créanme, eso es conocer a Dios. Y le dice: borra mis rebeliones, porque es que el pecado consciente es rebelión. David le dice: lava todas mis culpas y límpiame de mi pecado. Él sabe que el único, es como si David hubiese leído el Nuevo Testamento: abogado tenemos, a Jesucristo el justo. No desplacemos culpas. David dice: reconozco que he sido rebelde. Siempre tengo presente mi pecado.
Y miren a quién ofende uno cuando peca. Sí, claro. Tenemos una cantidad de gente a nivel de criaturas que ofendemos cuando pecamos, pero es que el principal ofendido con nuestro pecado es Dios. David le dice, pequé contra ti y solo contra ti. Él no está negando que pecó contra Urías, contra la misma Betsabé, contra sus hombres. Él está diciendo que en primer lugar pecó contra Dios. Delante de ti hice lo que es malo. Qué responsabilidad tan grande. Con razón Pablo nos está aconsejando también en Romanos capítulo 1 al 8 en lo que llevamos de renovar entendimiento. Y ahora el Señor coincide en darnos sabios consejos también a través de enseñarnos a orar en Lucas capítulo 11. Y ahora estamos completando con estos salmos. Por eso tu sentencia es justa. ¿Recuerdan la sentencia que se le dio a David? Sería bueno recordar eso leyendo el segundo libro de Samuel. Dios sentenció situaciones que en la vida de David realmente ocurrieron. Entonces no podemos decir que es que Dios no la dedicó. No. David dice, tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. Es que no hay nada que decir. Sería pues pelea de plátano maduro con un toche. Gana el pájaro. Y entonces David, que parece que también hoy se leído en Romanos, dice, yo nací culpable. ¿Ves la naturaleza caída ahí, de la que hemos estado hablando en Romanos? Mi madre me concibió pecador. Es que uno nace malo y se va dañando con el pasar de los años. Pero es que aquí tenemos un David que conoce a Dios como tú y yo. Tú amas la verdad acerca de lo que se oculta y quieres que yo sea sabio en lo íntimo. Ya leímos la vez anterior otro salmo en el cual hablábamos de cómo Dios nos conoce. Se dirige entonces David con palabras del Antiguo Testamento a Dios y le dice, purifícame con hisopo de olor, agradable, y quedaré limpio, porque solo Dios nos puede limpiar. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. ¡Qué bien! O sea, el Señor Jesús, cuando nos limpia con su sangre preciosa, no nos deja medio lavados, no. Dice, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme sentir felicidad y alegría, porque es que eso es lo que uno siente cuando está en paz con Dios, así se le esté cayendo el mundo encima. Que se alegren los huesos que has quebrantado, porque es que nuestra misma salud se empieza a deteriorar cuando el pecado está oculto. Aparta tu vista de mis pecados, que a propósito no son pocos, y borra toda mi maldad. Y entonces David le dice a Dios, Dios mío, crea en mí un corazón limpio. ¿No te parece muy cercano a y no nos metas en tentación y líbranos del mal? Una vez más, dice David, quiero ser fiel en mi espíritu. ¿Ves allí el creyente volviendo a Dios? No me alejes de ti, ni me quites tu Santo Espíritu. Aquí está con mayúscula la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es Dios. Hazme sentir de nuevo la alegría de tu salvación y que me sostenga tu Espíritu que me guía. Y entonces la persona que ha entendido desde lo profundo de su ser a qué se está enfrentando, y esa es la misericordia infinita de Dios, puede volverse hacia los demás y decirles, les enseñaré a los rebeldes tus caminos. Es que a veces nos concentramos tanto en decirle a la gente que no peque, que no les enseñamos a salir de los pecados cuando han caído. Les enseñaré a los rebeldes tus caminos
y los pecadores se volverán a ti. Un corazón contrito y humillado Dios no lo rechaza, dice un proverbio. Dios mío, o sea, David se siente propiedad de Dios. Así está confesándole sus pecados. Mi Dios Salvador, es que nadie más nos puede salvar. Y David sabe algo, merezco la muerte. Es que eso es lo que uno se merece al pecar. ¿O no dice pues Santiago que de nuestras propias concupiscencias somos tentados? Y una vez la tentación se consuma y se convierte en pecado, nos lleva a la muerte. Bien, David también lo sabe, merezco la muerte. Pero no me castigues. Lo que David está diciéndole es, perdóname. Y gritaré de alegría que eres justo, porque solo hay uno justo, Dios. Señor, abre mis labios y te cantaré alabanzas. Qué impresionante es la adoración. El hombre tuvo que haber pasado tiempos muy difíciles, porque recordemos que esta situación estuvo oculta a los ojos de los hombres más de mínimo 9 meses. ¿Cómo sería David intentando orar todos los días sabiendo que estaba ocultando? O el salmista tratando de adorar a Dios y cantarle y componerle salmos si sabía que no estaba bien con Dios. Ahora él se siente libre y dice, Señor, abre mis labios y te cantaré alabanzas. Y es que por fin uno entiende. A ti no te complacen las ofrendas ni los sacrificios que deben quemarse completamente. No es de sacrificios. Si así fuera, dice David, yo te los ofrecería. Y entonces, por eso te digo que David pudo haber escrito evangelios o cartas o epístolas. Mira lo que dice, los sacrificios a Dios son un espíritu quebrantado. Tú no despreciarás al de corazón humilde y arrepentido. Y entonces dice el salmista, sé bueno con Sión, hasta por la ciudad donde uno vive puede pedir. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios apropiados, claro, con un corazón limpio. Las ofrendas, claro, con un corazón limpio. Y los sacrificios que deben quemarse completamente. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Cómo se sentiría David llevando ofrendas al templo, al tabernáculo, a la tienda, sabiendo que estaba mal con Dios? Y él sabía que Dios no quería eso. Pero aquí él se libera. Sí, así es. Y quisiera cerrar con esto, para que podamos continuar, porque es que debemos avanzar en Lucas capítulo 11. Estaba a punto de concluir y el Espíritu Santo me trajo lo que el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice. Escuchen que bien esto. Este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y se lo estamos anunciando a ustedes. Recuerda que esas cartas están dirigidas a creyentes. Dios es luz y no hay oscuridad en él. Entendamos que Dios es santo y no hay pecado en él. Si decimos que estamos bien con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad, es decir, llevando una vida pecaminosa, estamos mintiendo, pues no seguimos la verdad. Juan también le enseñó a los creyentes a salir de sus problemas de pecado, mire. Pero si continuamos viviendo en la luz, como Dios vive en la luz, en la santidad, en la vida en el Espíritu, en todo lo que ya conocemos, renovación de entendimiento, tenemos comunión unos con otros. Y oiga, y la sangre de Jesús, su Hijo, continúa purificándonos de todo pecado. Estoy en la PDT. ¿Sí escucha eso? Continúa purificándonos de todo pecado. No, John, es que yo no peco, yo conozco gente que no peca. Eso sí, pues, usted está como,
¿Está teniendo alucinaciones o qué? Ah, discúlpeme. Mire lo que dice Juan. Si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Y mire por qué. Dice Juan, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. E insiste, si decimos que nunca hemos pecado es como decir que Dios es mentiroso. Y eso indica que no hemos aceptado realmente su enseñanza. Entonces quiero recordarte por qué nos detuvimos acá. Varias charlas. Porque sí, claro, llegamos a Cristo Jesús. Ahora somos hijos de Dios. ¿O no dice a cuántos le recibieron? Pero también exploramos y hemos sido juiciosos en la lectura de la palabra y nos damos cuenta que los creyentes pueden pecar. No es el ideal, no es lo que hay que buscar, pero sí pecan. Entonces, si van más allá de la tentación, entonces, ¿qué hacer? Hay que enseñarles a salir, porque la Escritura nos enseña a salir, el Señor Jesús nos enseña a salir de ahí. El apóstol Pablo nos enseña a salir de ahí. El apóstol Juan nos enseña a salir de ahí. Hay pasajes completos del apóstol Pedro enseñándonos a salir de ahí. Los mismos salmistas nos enseñan a salir de ahí. Y eso es lo que quiere el Señor. Y no nos metas en tentación y líbranos del mal. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.